Ya estamos de regreso con más de Buenos Días, Santo Domingo y tal y como lo habíamos prometido. Tenemos ya con nosotros al doctor Oscar Reyes, el nefrólogo médico internista que conoce muy bien lo que es el cuerpo humano y conoce muy bien qué pasa con el aparato reproductor masculino después de ciertas enfermedades. Bienvenido, doctor Reyes. Sí, muy buenos días a todos los amigos televidentes. Muy buenos días, mi amigo Ramón. Le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de llevar nuestros conocimientos a aquellas personas que hoy en día están visualizándonos, viéndonos y escuchando este prestigioso programa. Gracias, doctor Reyes. Bueno, queremos inmediatamente entrar en materia, doctor. Últimamente, en los últimos años, se están presentando casos, eventos en la salud que se tenía reservado a personas de ciertas edades. Vemos como jóvenes de 30, 40 años, 50 años, pues ya tienen dificultades en su aparato reproductor, en el aparato reproductor masculino, algo sumamente preocupante. Entonces queríamos que usted pues ilustrara a los amables televidentes de Buenos Días, Santo Domingo, cuáles pueden ser las causas que provoquen este tipo de eventos que son de mal gusto en la familia, en la pareja y muy en especial en el hombre. Sí, es muy importante reconocer que hay múltiples causas que pueden afectar lo que se llama al hombre desde el punto de vista sexualmente hablando, o el estímulo sexual puede estar afectado, en el sentido de que hay causas que son de tipo psicológica, psicosomática, y hay causas que son somáticas. Cuando me refiero a lo somático, me refiero al organismo. Okay. Y psíquico a algo psicológico o a algo mentalmente hablando, para que el ser humano me entienda. Hay lo que se llaman las enfermedades somáticas. Dentro de las enfermedades somáticas tenemos comúnmente las enfermedades crónicas. Dentro de las enfermedades crónicas, ya dependiendo de la edad, pacientes por encima de 50 años de edad que están padeciendo de diabetes, de hipertensión, de enfermedades crónicas de la próstata, y algunos el uso de medicamentos. Por ejemplo, hay medicamentos que pueden traer como causa, como efecto secundario, la disfunción sexual, y es los beta bloqueadores, son uno de los principales. Hay, entre otros medicamentos, uso de medicamentos para la presión, para disminuir la frecuencia cardíaca, en algunos pacientes que son hipertensos, que tienen problemas de arritmia cardíaca. Estos pacientes pueden padecer disfunción sexual, disfunción eréctil, o como el paciente puede entenderlo mejor. Tenemos la diabetes. Doctor, los famosos estimulantes sexuales que se venden aquí al por mayor y al detalle, sin ningún tipo de control. Ustedes que lo publican, lo publicistan, medios de comunicación impresos, y no hay control de esto. Usted va a una farmacia ahora, hasta un colmado usted encuentra, en la calle lo venden, yo he visto vendiéndolo. Sí, yo entiendo que realmente una causa específica para que haya control con este tipo de medicamentos es que, mejor dicho, no hay educación. Okay. O sea, en Europa hay un programa continuo, de cada paciente recibe una información, cada ser humano que se registra en un programa médico, en un hospital, el sistema de salud le envía una información de cada uno de los medicamentos que usa y cómo debe usarlo y cuáles son los efectos secundarios. Yo tengo pacientes que me han mostrado realmente brochures, revistas y unas cuantas cosas que le muestran, le indican, le especifican cuáles son los efectos secundarios, qué puede llevar a que esté tomando algún medicamento así por el estilo. Ahora bien, dentro de esos medicamentos que son estimulantes sexuales tenemos el tadalafil, el sildenafil y así sucesivamente. Lo que pasa con eso, de manera específica le puedo decir, estos medicamentos producen una vasodilatación, o sea, abren los vasos sanguíneos. Okay. Flujo el torrente sanguíneo. Sí, lo abren para que entre mucha sangre. Entre mucha sangre. Sí.
¿Qué pasa? Que esto estimula lo que se llama el óxido nítrico, que es el que produce la tonicidad vascular, la tonicidad en los vasos sanguíneos. Esto trae como consecuencia de que en algunos pacientes que son enfermos cardíacos, que tienen trastorno de insuficiencia cardíaca, vamos a decir, o hipertenso, o tienen estrechez en arterias que son las que se encargan de irrigar el músculo cardíaco, de nutrir el músculo cardíaco a través de la sangre. Entonces, cuando se toman estos medicamentos y están usando otros medicamentos, como son los mononitratos de isosorbide, el isordil, esos son medicamentos que producen vasodilatación, esto duplica el efecto. Wow. Y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace esto como consecuencia? Produce un efecto retroceso. ¿Qué significa esto? Que yo digo esa palabra, que se dilata tanto, que demanda de tanta energía, que demanda de tanta tonicidad, que lo que hace es que se produce un efecto contralateral y produce una vasoconstricción, un espasmo a nivel del vaso y por ende a nivel cardíaco, y esto trae como consecuencia que el paciente presenta infarto o cardiopatía isquémica y puede presentar una muerte repentina, muerte súbita, que son una de las clasificaciones de los síndromes coronarios, infarto agudo del miocardio, muerte súbita y angina de pecho, dolor torácico, dolor de pecho. El paciente que tiene este tipo de condiciones que lo limitan a usar ciertos tipos de medicamentos, tiene la limitación, realmente tiene esa limitación de usar medicamentos, pero en dosis no adecuadas. Cuando yo me refiero en dosis no adecuadas, significa esto, que si el medicamento viene de 100 miligramos, usted puede usar apenas 7.5 miligramos. Wow. Porque no es que no lo pueda usar, lo puede usar. Tiene que fraccionar esa pastillita. Pero tiene que fraccionarlo a 7.5 miligramos. De los 100, lo que pasa es que hay personas que se toman 100 miligramos. 100 miligramos es demasiado dosis hasta para una persona joven sana. Porque realmente esto estimula no solamente, porque hay personas que piensan que es un estimulante sexual, psicosexual nada más. No. Eso te estimula todo el sistema. Okay. Eso te demanda todo el sistema. Y eso trae como consecuencia de que el sistema, en términos general, o sea, vascular, la vascularización del individuo, demanda una vasoconstricción generalizada. Por la misma vasodilatación que se produce al principio, como efecto secundario a la situación, por no haber una demanda adecuada de sangre en un órgano en específico, como puede ser el corazón, pues lo que hace es que se produce una vasoconstricción, hay un espasmo vascular. Doctor, ¿y el uso de medicamentos en jóvenes, de este tipo de medicamentos, en jóvenes que no tienen ningún tipo de enfermedad, jóvenes que simplemente pues entienden, la Viagra, entre otras marcas comerciales, los componentes son lo que usted decía anteriormente, pues que usen este tipo de medicamentos solo como para aumentar la virilidad? ¿Cuáles son los efectos retroactivos que pueden ver de tu joven de 30 años, por ejemplo, de edad, 35 años de edad, que no necesita ese tipo de medicamentos y que se convierte en un hábito su uso? Cuando lo suspende, ¿qué puede ocurrir? Sí, lo que pasa con esto es, si lo suspende, no importa, no hace nada, porque no va a traer ningún efecto secundario, ya que estos medicamentos inmediatamente uno los suspende, pues la vida media son 6 horas y se eliminan y ya, el organismo lo elimina y no hay ningún tipo de problema. O sea, no es como hay otros medicamentos como son medicamentos estimulantes del sistema nervioso central o estimulantes del sistema metabólico, que eso sí te pueden traer problemas a corto, mediano o largo plazo. Si deja el medicamento así de repente, repentinamente. Ahora bien, ¿qué pasa con esta situación? Todo paciente que utiliza medicamentos como estimulantes sexuales y son más usados en personas jóvenes que en personas adultas, porque ya el adulto tiene ciertas limitantes y tiene temor a usarlo. Pero el joven dice, bueno, yo no sufro de nada, yo sufro de corazón. Y peor aún, el joven lo mezcla
con alcohol y otras sustancias más. Entonces, el individuo que utiliza este tipo de medicamentos es aquel individuo que tiene una duda de estímulo sexual. O sea, aquel individuo que desea tener múltiples parejas, por ejemplo, la persona mientras más promiscuo sexual es, más utiliza el medicamento. Sí. Entonces, aquel individuo que tiene trastorno de la sexualidad, producto de que tiene múltiples parejas, eso trae un trastorno enorme. Un individuo tener más de una pareja, eso trae, porque realmente que el ser humano es algo, el roce humano es algo que produce un hábito, o sea, una costumbre, es algo que te hace, que te acomoda. Pero cuando tú tienes que acomodarte a dos cosas diferentes, entonces el organismo como que es algo que se siente bajo la duda, bajo el temor, y por eso el individuo dije, bueno, si yo anoche estuve en una relación física, psicofísica con mi esposa, bueno, pues tengo que tenerla con la amiga, pues va con la duda, tengo que responder, tengo que demostrar que yo soy un macho, porque ese es el problema del hombre. El hombre es el león. Exacto. El león, que significa que es fuerte, que devora, que puede comer en cualquier momento, que puede devorar. Y entonces el hombre siempre, aún joven, viejo y todas las edades, mientras más mayor es el hombre, más fuerza cree que tiene. Entonces el creer que tiene mucho más fuerza, pues tiene ese problema de que la duda tiene que ser suplida bajo las condiciones que sean, sea con medicamento o sea sin medicamento. Entonces, como la forma más adecuada, más fácil de suplir, es con el medicamento, pues, y este medicamento no produce hábito, entonces lo que hace es que lo venden donde quiera, y no importa, no hay prohibiciones, o sea, no hay un efecto secundario así en específico, porque además de eso recuerda que este medicamento en los pacientes que tienen estenosis de las arterias pulmonar o que tienen col pulmonar, en aquellos pacientes o que tienen presión pulmonar aumentada, secundario a enfermedades crónicas, como son aquellos pacientes que son grandes fumadores. El fumador padece de una enfermedad que se llama las enfermedades broncopulmonar obstructivas crónicas. Entre ellas tenemos la bronquitis crónica, el efisema y enfermedades de pequeñas vías aéreas. Y es aquel paciente que es un gran fumador de largos años y con el tiempo llega a producir de col pulmonar o hay un aumento en las cavidades derechas del corazón, para mejor decirlo que me pueden entender. Y este medicamento esos medicamentos son excelentes para el tratamiento de esas entidades clínicas en este tipo de pacientes. Entonces realmente el medicamento es sumamente bueno, es súper bueno, claro, desde ese punto de vista. Y también desde el punto de vista psicosexual. Es excelente. Pero vamos a ir, doctor, ya a las estadísticas, las mejores estadísticas para mí son la de la experiencia del profesional, en este caso, de la salud. Usted, que es un médico en ejercicio, no está retirado a la docencia, sino en ejercicio, tiene consultorio en una de las clínicas donde visita más gente de la capital dominicana, la clínica Abreu, si mal no recuerdo. Clínica Abreu, consultorio 102B. Okay. Entonces, doctor, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes de los pacientes que le visitan a usted y cuáles son las edades más o menos que oscilan? Sí. Las enfermedades más frecuentes, dentro de la nefrología, que es su área. Sí, exacto. Sí, el paciente que más frecuentemente asiste a mi consulta es aquel paciente, no importa las edades, el dolor de espalda. Okay. El dolor de espalda. Inmediatamente un paciente va con un dolor de espalda a una emergencia, o a alguien le dice, ay, me duele la espalda, bueno, pues el amigo, el vecino, el esposo, la esposa. Eso es los riñones, comienzan a decir. Eso es riñones. Sí. Los pobres órganos, los pobres amigos de nosotros, los riñones. Al riñón le pasa como al chivo. Exactamente. El chivo es el animal más desacreditado. Eso me tiene chivo, eso. Sí. Eso está chivo. Eso es verdad. Okay. Entonces los pobres amigos de nosotros, los riñones, son los más desacreditados porque son los encargados de producirnos dolores en la espalda. La mayoría de veces no.
La mayoría de veces los dolores de espalda vienen por múltiples causas y la causa más principal, dependiendo de las edades entre los 30 años, entre los 30 y los 50 años, la fibromialgia. Que la fibromialgia no es más que un conjunto de signos y síntomas que no definen una patología en sí. O sea, el síndrome de fibromialgia, ¿qué significa? Bueno, aquel paciente que va con dolor de espalda, dolor en los huesos, trastorno para el sueño, algunos tienen hiperacidez gástrica o trastorno de molestias estomacales. Algunos de estos pacientes tienden a padecer de dolor de cabeza, cefalea leve, trastorno del estado de ánimo. Esos pacientes, la mayoría, tienen deseo de dormir mucho, que hay que buscar, digo yo, a veces le digo a los pacientes, hay que buscar un bulldog, una palita para levantarlo de la cama, mucho deseo de refleja esto en la actividad sexual del individuo. Esto, sí, claro, okay. claro, se refleja mucho. Entonces, en este tipo de pacientes, son los pacientes que más asisten a la consulta de medicina interna. Realmente, estos pacientes en Estados Unidos y en Europa son diagnosticados del síndrome de fibromialgia luego de que se le hacen pruebas específicas, examen físico, y se le excluyen otros diagnósticos, como son enfermedades del colágeno. Dentro de las enfermedades del colágeno que pueden producir estos cuadros clínicos, tenemos la artritis reumática, el lupus eritematoso sistémico, las enfermedades de Sjögren, ese tipo de enfermedades. Cuando son excluidos, los pacientes son excluidos de este tipo de patología, entonces los americanos lo incluyen dentro del síndrome de fibromialgia. Okay. Doctor, la diabetes, ¿cómo se refleja la diabetes en el sistema nefrológico del hombre? Sí, tenemos lo que se llama la nefropatía diabética. La nefropatía diabética es una entidad clínica que se caracteriza por un cese programado, progresivo, de lo que es la capacidad funcional de los riñones. La nefropatía diabética, o sea, en términos más llanos, la nefropatía diabética es una insuficiencia de los riñones, es una incapacidad de los riñones para realizar su buen o mal funcionamiento. Yo siempre digo, utilizo los dos términos, buen o mal funcionamiento. Como le digo a los amigos que me preguntan, ¿y qué es lo que es eso, nefrólogo? Bueno, el nefrólogo es el que se encarga de estudiar el buen o mal funcionamiento de los riñones. ¿Y qué diferencia hay entre un nefrólogo y un urólogo? Bueno, el urólogo es el que se encarga de operar los órganos genitales masculinos. Okay. El que lo opera. Bueno, hay que sacar un riñón entre el urólogo, hay que sacar una piedra entre el urólogo, hay que operar la próstata entre el urólogo. Y así sucesivamente. Ahora, el nefrólogo evita que se llegue. ¿Qué pasa con el nefrólogo? Que si yo tengo una nefropatía diabética, la nefropatía diabética tiene 5 estadios. El estadio 1 es un estadio en el cual el paciente va donde un médico puede ser otras especialidades, pero tiene como causa principal, como factor determinante, una diabetes o una hipertensión, puede ser, aunada a las dos, pero una diabetes. ¿Qué pasa con la nefropatía diabética estadio 1? El paciente se hace el médico general, el médico cardiólogo, el endocrinólogo, le hace un examen de orina al paciente, le hace una urinocreatinina, una depuración endógena de creatinina en orina y está normal. Pero ¿qué pasa? Que la depuración de creatinina en orina de 24 horas ya está en valores por encima de los superiores. Yes. ¿Qué pasa con normales? Entonces, ¿qué pasa con esto? Y el paciente tiene una cruz de proteína en orina, tiene de 2 y 3 glóbulos rojos en orina, y eso para muchos médicos eso es normal, o para muchos colegas, vamos a decir, eso es normal, sí, es verdad, es normal. Pero para mí como nefrólogo, que ya vengo estudiando las diferentes patologías que pueden afectar en los órganos, como son los riñones, entonces yo digo, mira, tú estás entrando como causa de insuficiencia renal, como diabético que tú eres, estás entrando en una nefropatía diabética en estadio 1. Entonces tú tienes que ser seguido específicamente. ¿Qué significa esto? Cuando yo digo que tiene que ser seguido específicamente, es que debe controlar su diabetes, debe controlar su presión,
debe llevar dieta específica. Debe dejar de ingerir algunos alimentos que te deben mantener la azúcar alta, deben mantener una hemoglobina glucosilada dentro de los parámetros normales, que deben mantenerse por debajo de 6 todo el tiempo, para que el paciente pueda, o sea, para prolongar o para impedir o evitar de que el paciente vaya a desarrollar una nefropatía diabética más avanzada. Ahora, está el estadio 2. Ya el estadio 2 ya el paciente tiende ya, en vez de tener una depuración de creatinina en orina de 24 horas o una capacidad funcional de riñón por encima de lo normal, del valor normal superior, entonces lo que empieza es a descender, a disminuir por debajo del valor normal inferior, que son 80. Okay. La filtración de riñón empieza a disminuir, la capacidad funcional del riñón empieza a disminuir, entonces ya va a caer en un estadio 2. El estadio 3, ya el paciente ya tiene una capacidad funcional reducida a un 30%. Porque yo le explico de manera fácil y llana a los pacientes que cuando me llegan con un valor, vamos a suponer que me llegan con una depuración en 20, yo le digo, mira, los riñones tuyos lo que te están funcionando es un 20%, de 100 solo un 20%. Es grave ya. Entonces, yo le digo que lo que tenemos que hacer es cuidar esos riñones con la alimentación, porque la salud de los riñones depende de lo que nosotros ingerimos o de lo que comemos y dejamos de comer. Entonces, ya un estadio 4, el paciente está próximo a una diálisis, a un tratamiento de sustitución renal. En un estadio 4. Y en el estadio 4, cuando los americanos, los europeos y nosotros los dominicanos empezamos a prepararlo para que de manera psicológicamente hablando empiece a aceptar o pueda aceptar sus próximas complicaciones de sus enfermedades que venía padeciendo más de 10 años. Entonces la próxima complicación para el paciente es una complicación clase 1A y el temor más grande del paciente es llegar a tratamiento de sustitución renal, llegar a hemodiálisis. Entonces uno lo prepara en un estadio 4. La hemodiálisis es continua ya. Es continua, ya mientras cuando esté se vivo, inicia ya no se detiene. No, porque ya cuando un paciente cae en sustitución o reemplazo renal, sea de diálisis peritoneal, que son las 3 modalidades. Cuando un paciente está en insuficiencia renal, tiene 3 oportunidades. Cuando ya está en estadio 3, que cae a estadio 5, ya el estadio 5 es el tratamiento de sustitución renal. Y el tratamiento de sustitución renal puede ser el trasplante, puede ser la diálisis peritoneal o puede ser la hemodiálisis. Yeah. Realmente yo le explico siempre a los pacientes que la hemodiálisis es igual, no hay ninguna diferencia, se medica igual que tomarse los medicamentos para la presión, tomarse los medicamentos para la diabetes, tomarse los medicamentos para una patología X. O sea, es lo mismo, el mismo control. Nosotros los nefrólogos medicamos al paciente con la diálisis, le damos dosis de diálisis. O sea, le decimos al técnico, mira, ponle tanto de bomba, ponle tanto de flujo, ponle un filtro de tal capacidad y utilizamos bicarbonato y ácido de tal capacidad y entonces el tiempo, además el tiempo, y esto trae como consecuencia de que va a dar una buena y también una mala diálisis dependiendo de cómo nosotros manejemos esto. Doctor, finalmente ya después de esas explicaciones científicas que usted ha dado, técnicas, muy edificante para las personas, yo quiero que usted en estos minutos y medio que nos quede, nos hable de las recomendaciones que usted como profesional de la nefrología recomienda a los amables televidentes para mantener una buena salud urológica y nefrológica y también, ¿por qué no?, sexual, porque es un vínculo indisoluble. Sí, es algo muy importante porque en el sentido psicoafectivo y sexual, el paciente renal tiende a disminuir el masculino, estamos hablando, la producción de testosterona. La testosterona es el principal amigo, estimulante de que el paciente tenga una psicosexualidad activa. Entonces,
en los pacientes renales disminuye. Ya un paciente en estadio 5 disminuye mucho, y más si está en tratamiento de sustitución renal. Y también hay otras condiciones psicoafectivas. Las condiciones psicoafectivas del paciente se ven muy afectadas, muy deterioradas. Cuando el paciente dominicano, principalmente, cuando cae en una enfermedad crónica, ya para él es sinónimo de muerte. Entonces, yo les recomiendo a un paciente, a todo paciente que esté en tratamiento de sustitución renal o que tenga enfermedades crónicas como es la diabetes, yo te recomiendo, querido amigo, asiste a un nefrólogo. Dile a tu médico que te refiera a un nefrólogo, que inmediatamente nosotros caemos con diabetes, nos ataca la diabetes, enfermedad metabólica crónica. Esto, como consecuencia con el tiempo, tiende a complicarse con complicaciones crónicas. Daño de la vista, retinopatía diabética y insuficiencia renal, y así por el estilo. Bueno, vamos a darle las gracias al doctor Oscar Reyes, que ha venido a compartir con los amables televidentes de Buenos Días Santo Domingo sus conocimientos sobre esta enfermedad silenciosa, pero cuando estalla es bastante crónica. Bueno, finalmente vamos a repetir los lugares donde puede ser localizado el doctor Reyes. Sí, yo estoy ubicado en la clínica Abreu, consultorio 102B. Trabajo con todos los seguros, y el teléfono es 688-4411, 809-688-4411, extensión 318. Repito, 809-688-4411, extensión 318. Y mi celular, 809-222-5511 y 809-961-5511. Bueno, pues gracias, reiterar al doctor Reyes, y continúen ustedes, amables televidentes, con Buenos Días Santo Domingo, esta revista matutina del canal 16, porque ahora en la segunda hora, valga la redundancia, viene ya el mundo del espectáculo, vienen otras sesiones sumamente importantes que usted no se puede perder. Hasta una próxima entrega.